10 minutos es mucho. Buenos días, disculpad el retraso. Gracias, como siempre, por su presencia en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno Ordinario de la Junta de Extremadura. Paso a detallarles los acuerdos que se han alcanzado hoy en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la firma de un convenio con Extremadura Avante Servicios Avanzados a pymes para apoyar la internalización de la pequeña y mediana empresa extremeña. Con esta actuación, la Junta de Extremadura sigue sumando esfuerzos para que tanto nuestro pequeño comercio como nuestras pymes sean más competitivos y puedan mantener su actividad económica. Convenio por el que se formaliza una transferencia específica de carácter plurianual a favor de Extremadura Avante para la puesta en marcha de planes de apoyo a la exportación para el periodo 2017-2020 por un importe o con una financiación de 1.908.000 euros. Los planes de apoyo a la exportación tienen como finalidad aumentar la capacidad de internalización de las empresas extremeñas, promocionar sus productos y servicios, beneficiando a la economía, pero también a la imagen de Extremadura a nivel nacional e internacional. La consecución de estos objetivos permitirá a las empresas del sector industrial en Extremadura situarse, por tanto, en una mejor posición competitiva en las dificultades que entraña un mercado global como en el que nos encontramos. La internalización de las empresas extremeñas ha supuesto una modernización y mejora de la competitividad de las empresas que han participado en este programa a lo largo de los últimos años. El que hoy aprobamos para este periodo 2017-2020 pretende llegar y beneficiar a 500 empresas de la región e incrementar las ventas internacionales y la base empresarial exportadora extremeña, que es lo que pretende este programa que se formaliza a través de un convenio entre la Junta de Extremadura y Avante por ese 1,9 millones de euros destinados para este fin. Tengo que recordarles, y es importante hacerlo, cuando hay datos positivos que nos muestran una región esperanzadora que quiere mirar al futuro de manera positiva, el dato acumulado del primer trimestre del año de las exportaciones extremeñas, donde alcanzamos mejores cifras, la mejor cifra de la serie histórica, como les decía hace una semana aquí, con 403,9 millones de euros, un 19,3% más que en el mismo periodo del año anterior, en lo que respecta a las exportaciones. Por tanto, nuestro reconocimiento a las empresas extremeñas que nos dan ese dato positivo que nos permite mirar al futuro de manera esperanzada. También convoca hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ayudas destinadas a financiar la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental a las empresas de nuestra comunidad autónoma para el ejercicio 2017. ¿Qué pretendemos con esta ayuda? Entre otros motivos, pretendemos ayudar a nuestras empresas en el desarrollo de nuevos proyectos basados en la economía del conocimiento, fomentar la innovación, favorecer la colaboración en líneas de trabajo entre empresas y centros de investigación I+D, y favorecer la contratación de universitarios y universitarias con cualificación que puedan incorporarse al desarrollo de estas tareas a través de la financiación de este programa. Esta medida está enmarcada y encuadrada, como no podía ser de otra manera, en el 5º Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Estas ayudas van en consonancia con las directrices marcadas dentro de la Unión Europea en materia de economía circular, bioeconomía y economía verde. La medida cuenta con una dotación presupuestaria con cargo a los fondos FEDER de 12 millones de euros para el periodo 17-19. En este 2017, en el que estamos, el presupuesto destinado a esta convocatoria es de 4,2 millones de euros. 12 millones de euros para el periodo, 4,2 para este año 17, que hoy ve la luz verde en el Consejo de Gobierno y que estimamos llegaremos a 120 empresas que puedan beneficiarse de la convocatoria que hoy estamos aprobando. La orden de convocatoria tiene dos modalidades de ayuda, una para proyectos de I+D realizados por una empresa y otra para proyectos de I+D realizados por una agrupación de empresas con la subcontratación al menos en un centro público o privado de I+D. Esas dos modalidades y la cuantía subvencionable para las pymes se establecerá entre 15.000 y 100.000 euros y empresas de un mayor volumen tendrán
una horquilla de entre 45.000 y 100.000 euros. Nuestra apuesta por la innovación, por el crecimiento y, por lo tanto, por cambiar la realidad de Extremadura con esta convocatoria encuadrada dentro del 5º Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 12 millones de euros para los 4 años, 4,2 millones de euros para la convocatoria que hoy ve la luz verde. También es aprobada hoy en el Consejo de Gobierno, en este caso autorizado, el encargo a Trasate para las actuaciones de apoyo técnico para la coordinación del que será el primer plan de acción para el fomento del sector equino en la región por un importe de 87.000 euros aproximadamente. El objetivo de este encargo es el análisis, el estudio de implantación y la puesta en funcionamiento del plan equino en consonancia con las medidas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural Extremadura 1420 que este Gobierno está desarrollando. Son actuaciones que darán un mayor conocimiento del sector, que en la región alcanzó los 360 millones de euros, según los últimos datos recogidos a este respecto, que datan del año 2013. Sector del equino, año 2013, 360 millones de euros en la región. Por tanto, creemos que es un sector que no está potenciado lo suficiente, de ahí la puesta en marcha de este primer plan de acción para el fomento del sector equino en la región. Además de este encargo a Trasate, la Junta de Extremadura se compromete hoy, y así lo recoge los acuerdos del Consejo de Gobierno, en establecer la creación de la Mesa Sectorial del Caballo, coordinado por la Junta de Extremadura y compuesto por los principales agentes del sector, atendiendo a que creemos que es un sector por el que hay que apostar y por el que hay que tomar medidas específicas, de ahí la puesta en marcha de este primer plan del equino en Extremadura. Esos son los acuerdos ordinarios, digamos, del Consejo de Gobierno, pero también hay otros extraordinarios que quería trasladar a los medios de comunicación y, por supuesto, a la opinión pública. En un momentito tendrá lugar la Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura, donde el Gobierno impulsa aquellas cuestiones que quiere tratar en el Parlamento. Hace varias semanas el consejero de Infraestructuras, el consejero Navarro, les exponía aquí el acuerdo sobre inversiones en infraestructura de Extremadura 2017-2020, que tiene que ver con las infraestructuras viarias y con las infraestructuras hidráulicas, y en el próximo pleno la Junta de Extremadura comparece a petición propia, es decir, la Junta de Extremadura lleva el acuerdo sobre inversiones en infraestructuras de Extremadura para ser debatido y con la intención de que sea aprobado y respaldado por la Asamblea de Extremadura, por el arco parlamentario, para lo que necesita 2/3 de la Cámara, como así decía el acuerdo, la disposición que recogía la Ley de Presupuestos de la Junta de Extremadura. Por tanto, la Junta de Extremadura llevará al próximo pleno este acuerdo de infraestructura, será explicado de manera pormenorizada, aunque ya lo hizo ante la opinión pública y ante ustedes el consejero Navarro, cuando el Consejo de Gobierno dio luz verde al documento que nos traía la Consejería de Economía e Infraestructura, recordarles, por tanto, la cifra global de 292 millones de euros, que son los que contemplan este acuerdo de inversiones en infraestructura 2017-2020, infraestructuras viarias e infraestructuras hidráulicas. Y también tiene que ver con la Asamblea, porque es el marco donde se representa al pueblo extremeño y porque es allí, en sede parlamentaria, donde se evalúa de manera pormenorizada anualmente, se le pone, por decirlo de manera coloquial, el termómetro a la región. De tal manera que en esta mañana, y cuando acabe esta comparecencia de prensa, registraré en el registro de la Asamblea de Extremadura la solicitud del presidente de la Junta para que la presidenta de la Asamblea, en base al reglamento de la Cámara, pueda convocar el debate de orientación de la política general de la Junta de Extremadura para el año 2017, como así dice el artículo 7.2 del reglamento de la Cámara. La Junta de Extremadura y el presidente Fernández Vara va a ir al debate sobre la orientación de la política general de la Junta de Extremadura, coloquialmente conocido como debate del Estado de la región, siendo consciente, plenamente consciente, de las dificultades
por las que todavía hoy atraviesa nuestra tierra, por las que todavía hoy atraviesan muchos extremeños, pero también relativamente satisfecho del esfuerzo hecho por el conjunto de la acción del Gobierno y de otras administraciones en los 2 años que llevamos al frente de los destinos de Extremadura. En ese sentido, hemos de poner en valor, como así dice la justificación de convocatoria del debate remitida hoy por el presidente de la Junta al Parlamento, hemos de poner en valor que cuando llegamos aquí éramos la comunidad autónoma que peor pagábamos y hoy somos de las que mejores pagamos. Hemos de poner en valor que entramos en esta tarea de gobernar Extremadura con un 2,7 de déficit en el año 2015 y hoy estamos en 1,6 de déficit, última cifra del año 16, sin recortar los derechos de los ciudadanos, sin aminorar las condiciones de vida de las familias y sin abocar a ningún extremeño a la exclusión social. Tanto es así que en estos 2 años hemos aprobado leyes importantísimas como las leyes sociales de emergencia social de la vivienda y la ley contra la exclusión social. Por tanto, consciente de las dificultades que todavía hoy tiene nuestra tierra en muchos ámbitos, consciente de las dificultades que atraviesan todavía hoy muchos extremeños, estamos ya en cifras de edad de paro registrado que nos llevan de vuelta al año 2009. Aún así siguen siendo muchos los extremeños y las extremeñas, más de 100.000, que están en búsqueda activa de empleo y que, por tanto, merecen el respeto y el esfuerzo de este Gobierno y el trabajo de este Gobierno. Y en la misma línea en la que venimos haciendo estos 2 años, sin anuncios estridentes, sin prepotencias, con la humildad, la responsabilidad y la diligencia que requiere gobernar una tierra que tiene muchas dificultades y responder así al conjunto de los extremeños que nos dieron su confianza hace 2 años. Así es que la fecha yo no se la puedo decir porque esa es una tarea que corresponde a la presidencia de la Asamblea de Extremadura. Nosotros hoy daremos registro y les esgrimía algunos de los argumentos que traslada el presidente de la Junta en su escrito y conocerán la fecha cuando la presidencia de la Asamblea de Extremadura lo dé a conocer y lo comunique al conjunto de los grupos parlamentarios. A partir de este momento, como siempre, atiendo sus preguntas. Sí, buenos días. Bueno, ayer se comunicó que efectivamente el Ministerio de Hacienda al final exige a Extremadura un nuevo plan económico-financiero para ajustar los gastos a lo que son los principios de estabilidad presupuestaria. ¿Cómo encaja el Ejecutivo esta nueva petición? A Extremadura, junto con 10 comunidades autónomas más, si no con 9, nosotros somos 10. Sí. No es un nuevo plan. Es decir, desde que nosotros llegamos a la Junta de Extremadura, nos embarcamos en una cosa de la que no habíamos hablado antes, o por lo menos algunos no habíamos hablado nunca, y es el PEF, el Plan Económico Financiero. Un documento que no está cerrado, un documento que ha estado permanentemente abierto, de tal manera que la Junta de Extremadura lleva 2 años comunicando de manera permanente y constante datos sobre nuestra gestión al Gobierno de España. ¿Por qué? Porque éramos incumplidores. Y cuando llegamos hace 2 años, ¿de qué éramos incumplidores? Pues éramos incumplidores de todo. Éramos incumplidores del déficit, éramos incumplidores del pago medio a proveedores y éramos incumplidores de la regla de gasto. ¿Y 2 años después cómo estamos? Pues mire usted, de ser incumplidores de 3 cosas, solamente somos incumplidores ya de una. Por eso tenemos que mandar ese documento, para seguir cumpliendo con nuestros compromisos al tiempo que cumplimos con los ciudadanos de Extremadura, a los que no le hemos aplicado en sus derechos fundamentales ni un solo recorte en nuestra decisión y en nuestras políticas que recogen los documentos que enviamos al Ministerio de Hacienda y al Gobierno de España. En otro orden de cosas, tenemos una reunión del presidente del Ejecutivo con las cooperativas que hasta ahora se hacían cargo del transporte sanitario, sí, con esa polémica de por medio, bueno, en fin. ¿Qué puede salir de esto? Porque ya está determinado, el concurso está como está, va para Sevilla y no sé si esto puede dar una vuelta atrás, es irreversible o esta reunión va a servir para algo. Cuando yo bajaba a esta rueda de prensa continuaba la reunión del presidente de la Junta, por tanto es obvio que no voy a valorar una reunión del presidente del Ejecutivo que además no ha finalizado. En cualquier caso, lo que sí voy a valorar, como no podía ser de otra manera, es la disposición al diálogo permanente del presidente de la Junta, que hoy se sentaba con aquellos que hace 2 días le pedían una interlocución. Hace 2 días. Hoy se han podido sentar
en el despacho institucional del presidente e insistir respecto del contenido y la cuestión por la que me pregunta, insistir en el mensaje de tranquilidad que en el día de ayer lanzó el consejero responsable del ramo, el consejero Vergeles, a todos los trabajadores afectados por ese contrato, de que nadie se va a quedar en la calle, como hoy recogen la mayoría de los medios de comunicación. Insistir en la necesidad de ese mensaje de tranquilidad que daba el consejero de Sanidad y añadirles además que en los próximos días, si no mañana, pasado mañana, el consejero Vergeles se reunirá con los sindicatos representantes de los trabajadores afectados por este contrato para darle también cuantos detalles e información sean necesarias para que los trabajadores no tengan ningún temor respecto de la seguridad de su puesto de trabajo. En cuanto hagamos la convocatoria mañana, pasado mañana, será en cualquier caso en esta semana, me dice el consejero Vergeles, le trasladaremos la información como no podía ser de otra manera. Y respecto de la reunión del presidente, no había finalizado cuando comenzábamos la rueda de prensa. ¿Más cocina? Antonio. Sí, buenos días. Buenos días. En el caso de que haya un solo trabajador que esa empresa, Ambulancias de Tenorio, lo despida, ¿la Junta tiene mecanismos para, digamos, revocar esa concesión, ese contrato? Y, por otro lado, aunque ya sé que le corresponde a la presidenta de la Asamblea fijar la fecha, ¿estiman que se celebre en junio? Le corresponde a la presidenta de la Asamblea fijar la fecha. El órgano de gobierno de la Asamblea de Extremadura es la mesa de la Asamblea de Extremadura y este es un gobierno que está respaldado por un grupo parlamentario y no tiene mayoría absoluta. No va a haber ningún problema con la fecha, Antonio, porque nunca lo ha habido. Pero, sí, respetemos la tarea que la presidenta de la Asamblea tiene a la hora de convocar el debate y encajarlo con la actividad parlamentaria que está en curso en este mes de junio. Así que permíteme que sea la presidenta de la Asamblea quien haga esa tarea, porque además le corresponde a ella. Respecto a lo que me decía, respetando la pregunta que me hace la cadena SER, como no podía ser de otra manera, sí, ante una situación de dificultad, porque entendemos que esto es una situación de dificultad, lo que no podemos es especular una situación irreal que no sabemos si se va a dar. Porque entonces de nada sirve la palabra del consejero ayer. Y yo me quedo hoy con la palabra de la Junta de Extremadura ayer, que es que ningún trabajador debe temer por su puesto de trabajo. Por tanto, un mensaje de absoluta tranquilidad a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por este concurso de transporte sanitario terrestre. Y para insistir en esa necesidad de calma y de información, que es cuando uno se calma, cuando uno tiene la información y conoce, por tanto, la realidad, el consejero Vergeles en las próximas 48, 72 horas se va a reunir con todos los sindicatos representantes de esos trabajadores y trabajadoras para que tengan la información de primera mano por parte del consejero. Por tanto, no puedo simular un posible caso en 800 trabajadores de uno que usted me dice, no, porque no me parece un planteamiento en estos momentos acorde a la realidad. A mí. Muchas gracias. Hemos convocado a los gráficos por acompañar la presentación del debate del Estado de la región un poco rápido, pero no nos ha quedado más remedio que hacerlo así. Estamos en tiempo todavía, ¿no? Sí, es a las 11:15, ¿no? A las 12 lo hemos convocado. Ah, después de la Junta de Portavoces. Vale, vale. De todas